Bienvenidos a nuestro podcast Adiós al Barrio. Muy buenas tardes, chicos, espero que se encuentren bien donde quiera nos estén viendo. Hoy este día de hoy vamos a hablar acerca, no tanto un resumen del libro, sino más que nada un análisis económico y ético del libro. Este libro que vamos a hablar es Adiós al Barrio, escrito por José Antonio Galloso. Muy bien. En el año 2009. En este caso, la editorial Santillana, que es un libro. Este libro, algo curioso es que tiene saltos en el tiempo. Por ejemplo, uno de los protagonistas, como que el narrador narra pues, de lo que ha sido en su vida de niñez, pero a la vez también salta al presente cuando ya es adulto. Y entre otras curiosidades más, vamos a comenzar con lo que es el análisis económico y ético de la obra. Bueno, muchas gracias, Kenia, por la presentación. Bueno, para empezar, el problema central de Adiós al Barrio es todas las dificultades que tienen que pasar un grupo de amigos y cómo éstas influyen en su destino, pero no de una manera similar, sino que cada uno forja su propio camino de una mala manera. Quizás Eduardo no, pero por la parte de Bruno y Álvaro terminaron con unos destinos un poco trágicos. Bueno, Adiós al Barrio consiste en una problemática cuya forma es en un entorno marcado por la pobreza, la desconexión familiar, desigualdad social, violencia. En alguna parte del libro se nos da a entender que estamos en la época de terrorismo, por ejemplo. El gobierno de Alan García, bastante corrupción, inflación. Todo esto y el entorno, el barrio del Balconcillo, nos da a entender y nos puede llegar a entender cómo funciona la vida dentro de este barrio, cómo estos tres amigos, pese a que tenían inspiraciones, tenían sueños, metas, porque al principio tenían 12 años, ya luego va creciendo. También la obra nos da paso sobre una juventud, adultez ya más madura. El caso de Eduardo y Bruno, cuando se encuentran, hablan de sus cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Eduardo y Bruno? Nuestro libro Adiós al Barrio tiene tres protagonistas, Eduardo, Álvaro y Bruno, del cual más se habla de su vida de Eduardo, así que se podría decir que él es el protagonista principal. Sí. Entonces, básicamente nos habla de sus aventuras en el barrio de Balconcillo, en La Victoria. ¿Quiénes de acá lo conocemos? Yo creo que una vez. Yo creo que habré pasado por ahí, a ir, no sé, por ahí a comprar cositas. Se dice que es un barrio muy peligroso, pero no sé. Habrá que verificarlo. En la historia nos habla de que es un barrio que cada parte tiene un nombre específico de piedras preciosas, los zafiros, los diamantes, calle los diamantes. Entonces es como que un dato bastante interesante para los que no conocen. También los protagonistas mencionaban mucho del Estadio Matute. Claro, eran hinchas de Alianza. Matute, era el inicio de la Alianza. Entonces, básicamente nos describe a Bruno, a Sabache, a Álvaro y a Eduardo. Bueno, queremos analizar los personajes. Vamos a empezar por el que creemos que es el protagonista, Eduardo. El Cholito. El Cholo. Si bien es cierto, parece ser que Eduardo es el protagonista, no se habla, no se explaya mucho su historia. Lo que sabemos es que él, a cierta edad, se va del barrio por temas familiares, más que todo. Su familia quería algo bueno para él y sentían que dentro del barrio no iba a llegar a ningún lado, que dentro de esas personas con las que se rodeaba no iban a aportarle algo a su vida. Él se va a los 17 años a Surco y cuando regresa al barrio nos damos cuenta de que quizás es estereotipo, ¿no? Salir de un barrio así movido, marginado, peligroso e ir a un lugar pituco, por así decirlo, como que te eleva el estatus, como que te da más posibilidades. Pero creo que uno de los mayores reflexiones que me da la obra es que no importa dónde estés, sino importa cómo te has criado, cuáles son tus costumbres, tu manera de pensar. Como dije antes, un prejuicio que tenemos es que
Surco, por ejemplo, es un barrio lujoso, un barrio con más oportunidades. Sin embargo, cuando Eduardo regresa, nos damos cuenta de que no tuvo casi ninguna oportunidad. ¿Y por qué fue así? Porque él era escritor, él leía, escribía, le gustaba ese tipo de cosas. ¿Estudió? Sí, pero no le benefició de nada. Y eso es muy cierto, ¿no? Está ese cliché de el que estudia triunfa. Sí, Creo que en Eduardo vemos que no es totalmente verdadero, totalmente cierto. Y ya creo que alejándonos un poco de la vida de Eduardo, que como tú dices fue un escritor frustrado. Bruno, podríamos decir. Vamos a hablar de Bruno, alias el mono, por sus cabellos alocados. sí, la verdad es que Bruno desde muy pequeño siempre tenía una visión hipersexualizada de las cosas, más que nada de las mujeres. Él quería tener una pareja para poder intimar con ella, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, sus placeres, a pesar de que tenía muchos talentos, tenía un gran capital humano que podía haberlo explotado fácilmente y poder tal vez salir de esa realidad o mejorar su estatus Muy social. buen talento en la música. Un buen talento. Sin embargo, no lo hizo. Se dejó llevar por los Lujuria. placeres, a la lujuria, y eso lo estancó y lo menciona mucho en el libro. Sí, es verdad, es verdad. Él, sí, no es cierto, él en algún momento quiso reivindicarse de eso, ya que sabía su condición, sabía sus vicios, no se supo controlar. Claro, creo que y lo hizo de una mala manera sí, también, ¿no? lo terminó llevando a Sí. ultrajar a una persona que confiaba en él, a violar prácticamente, a violar, es así. Hizo eso y marcó su destino. Ahora pasaremos a hablar de Álvaro, alias el gringo. Él creo que es una de las historias más duras y más complicadas de hablar, ¿no? Increíble que tu mamá te críe sola en un barrio, quizás vas a tu casa y no encuentres una familia, ¿no? Encuentras un hogar desunido, que tu mamá lleva a papás, a hombres, todas las noches. Nunca y que tuviste tengas- un buen aspecto, un Pero papá bueno, presente. En sí, Claro, esa es es la una- realidad peruana. Lamentablemente, muchas madres solteras que cuidan a sus hijos solos. A veces podemos toparnos con amigos, compañeros o incluso familiares que a veces crían solamente con la imagen materna y que el papá no, simplemente los abandonó. Y cómo una mujer puede solventar a una familia o a un hijo en una sociedad tal vez marginada. Es verdad esto, por ejemplo, Álvaro pensaba que su mamá no lo quería, quizás no es así, quizás sí, no lo sabemos realmente, pero es lo que él pensaba. Él era un chico muy agresivo, muy impulsivo y todo el tipo de condicionamiento que tuvo, todo su entorno, las malas influencias que tuvo, como puede ser Rudy, lo terminó llevando a tomar una decisión que marcaría su destino, que es el vender drogas junto con Rudy. ¿Quién es Rudy? Es un amigo del barrio, mayor que ellos, pero que estaba metido en cosas ilícitas. Al fin y al cabo, por trabajar con él, terminó en la cárcel 30 años, 30. con depresión y solo. Wow. Y bueno, un poquito para ya cerrar el podcast, vamos a dar un breve análisis económico sobre esta obra Adiós al barrio de Gayoso y cómo se relaciona con nuestra economía peruana, ¿no? Creo que tiene bastante relación. Sí, bastante. Toca temas, la desigualdad, la violencia, la injusticia, las familias quebrantadas. Y creo que el barrio de Balconcillo es un claro ejemplo de todos los barrios que hay alrededor de los países, alrededor del mundo, ¿no? Y cómo las desigualdades afectan no solamente a la persona en sí, también al entorno. Como nuestros protas, quizás sus destinos, ellos como decían mis compañeros, tenían muchos planes, muchos sueños, pero al final el entorno, esas oportunidades que tenían, no las supieron aprovechar en su momento. Es algo que tiene que ver mucha concordancia con lo que es el tema de la economía peruana, el talento humano, el capital y sobre todo las oportunidades que ofrece el mercado. Sí. Bueno, sin nada más que decir, cerramos este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.